Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la clase de maestros. Todos los jueves a las 8 nos reunimos para repasar la lección que vamos a ver en la clase de este sábado. Hoy está con nosotros el pastor Ciro. Muy buenas noches, queridos hermanos. Pastor Ciro nos acompaña. Ambos somos... queremos sacar adelante este proyecto. Ciro, buenas noches. Buenas noches, Pastor Iván. Una alegría poder estar una vez más juntos para poder conversar un poco acerca de lo que será este repaso de la lección de escuela sabática. Muy bien, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de poder compartir un poquito de conocimiento y también de que los hermanos puedan participar para que podamos comprender el objetivo de esta semana. Bendice el repaso de la lección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Ciro. El título, ya estamos en la lección número 5, cómo pasa el trimestre, y el título es Testificar con el poder del Espíritu Santo. ¿Quisieras hacer una introducción, por favor? Así es. La influencia del Espíritu Santo se ha visto a través de la historia. Muy Y creo bien. que uno de los más grandes ejemplos de su efecto, su dirección, de manera directa, se ve en la iglesia primitiva. Una vez que Cristo se va de esta tierra, inmediatamente dice, ¿no?, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para poder ayudar a todos los discípulos en la culminación del trabajo que Cristo empezó. Entonces, es importante tomar en cuenta que su influencia directa siempre ha de ser una necesidad para la iglesia. Ok, muy interesante este aspecto. Quisiera resaltar, ¿no? Cuando la iglesia, el centro de la iglesia es Dios, la salvación nos la da Jesucristo por su muerte. Sin embargo, eh, en esta etapa es importante el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene Espíritu Santo no va a predicar, lo que va a hacer es un discurso, va a pasar información, va a dar muchos datos históricos, va a dar muchos datos morales, pero quien realmente hace que un discurso, algo, los datos históricos o textos, quien hace que sea algo espiritual es el Espíritu Santo. Entonces, me voy a explayar en este momento sobre este punto. Según la Biblia, en primer lugar, el Espíritu Santo da poder. Eso podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es decir, una persona que se pone a hablar de Dios sin Espíritu Santo solamente va a ser una charla motivacional, va a ser simplemente palabras. Pero para que esas palabras tengan poder del Evangelio de transformar a las personas, básicamente se necesita el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay poder. Segundo aspecto, Juan 16 del 4 al 14 nos da varias características y varias funciones del Espíritu Santo, una de las cuales es convencer de pecado. Él es el que nos De convence de justicia y de pecado, juicio. de justicia y de juicio, ¿sí? Esto para mí es importante porque yo puedo llamar a la reflexión a una persona, pero mis palabras no pueden convencer, mis palabras no pueden cambiar al pecador. Quien hace eso es el Espíritu Santo, que también nos dice Juan 16 del 4 al 14, nos indica de que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Él es el que nos guía a la verdad. Nosotros, como seres humanos, como pastores, como ancianos, como maestros, podemos hacer un bosquejo, podemos preparar un sermón, pero lo que nosotros preparamos no va a convencer a las personas que escuchan de verdad.
Quien hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Y también Juan 16 nos dice bien clarito que el Espíritu Santo va a recordar las palabras de Jesús. En otras palabras, si yo quiero sentir, escuchar, entender lo que Jesucristo predicó a los discípulos, necesito el Espíritu Santo. Luego, Romanos 8:26 coloca al Espíritu Santo como intercesor. Qué interesante. Y por último, Efesios 4:12 al 13 nos dice que el Espíritu Santo es el que otorga a la iglesia dones. ¿Para qué esos dones? La Biblia nos dice para perfeccionar a los santos en primer lugar, o sea, es decir, yo necesito el Espíritu Santo para perfeccionarme. Dos, para que yo pueda hablar a mis hermanos, llevarlos a la verdad. Sí, yo soy un instrumento, es el Espíritu Santo quien lleva a la verdad. Y tres, para los dones son para predicar afuera con poder. Ciro. Amén. Una de las cosas interesantes que a mí personalmente me llama la atención es el hecho de que tuvo que ser el Espíritu Santo el que actuó en el grupo de la iglesia primitiva para que ellos dejasen de estar encerrados en un aposento y lograsen tener esa fuerza, ese ánimo y perder ese miedo y salir a las calles y poder bautizar miles en un día. Pero aquí hay un asunto. Estaba leyendo el libro Servicio Cristiano y Ellen White dice una cosa muy interesante que yo lo aplico ahora a nuestra realidad actual, al tiempo del fin, en los días finales. Y es el hecho que ella recalca un aspecto que personalmente no lo había tomado en cuenta. Nosotros regularmente decimos, hermanos, hay que pedir el Espíritu Santo para que nos llene y así podamos salir, predicar y hacer todo. Pero Ellen White dice en el Espíritu de Profecía y en el Servicio Cristiano que el Espíritu Santo no necesita ser pedido como un instrumento o una herramienta para ser usada, sino que el Espíritu Santo está esperando encontrar corazones preparados para recibirlo y ser usados por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo interesante porque cuando vemos en el Nuevo Testamento, los discípulos, aunque estaban encerrados, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban preparándose para recibir el Espíritu Santo. Y justamente una vez que ellos se preparan, el Espíritu Santo cae sobre ellos no pueden callarse, ya no pueden quedarse encerrados, porque la influencia directa del Espíritu Santo a ese corazón predispuesto es salir y testificar. Y creo que eso es algo que nuestra iglesia hoy necesita. No dedicarse a pedir al Espíritu Santo, sino dedicarse a pedir que Dios transforme su vida y lo prepare su corazón para ser el instrumento que el Espíritu Santo necesita. Mira, Ciro, estoy recordando lo que está en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, sí, es la venida del Espíritu Santo y luego el discurso de Pedro. Me llama la atención porque Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Juntos. Unánimes y juntos. O sea, aparentemente, gramaticalmente son dos sinónimos y como que no debería estar estas dos palabras juntas. No es como decir voy a subir arriba o voy a bajar abajo. Gramaticalmente es un error. Entonces acá aparentemente unánimes y juntos parece que hubiera ese error gramatical y no es así. Una cosa es unánimes y otra cosa es juntos. En la iglesia estamos todos juntos, en escuela sabática, en culto divino estamos juntos, pero no sé si estamos unánimes. Unánime significa tenemos el mismo propósito, tenemos el mismo objetivo. Entonces, acá dice, mientras los discípulos no estaban juntos, durante 40 días en el aposento estaban juntos, pero Elena de White nos dice, no estaban unánimes, estaban peleados. Y esa reunión, ¿sí? Esos 40 días de ayuno, de oración, no fue para estar juntos, sino para estar unánimes, o sea, es decir, tener un solo objetivo, dejar a un lado los aspectos personales, individuales, objetivos individuales y empezar a pensar como un solo pueblo. Cuando los discípulos lograron ese aspecto, el Espíritu Santo vino sobre ellos al 100% y
El resultado de eso fue que Pedro, que si nosotros vemos históricamente, unas semanas antes de este evento, Pedro tembló frente a tres personas que le dijeron, tú eres, tú eres seguidor de Jesús. Seguidor Tembló, Jesús. exacto. Y ahora, Incluso rechazó, insultó, maldijo que era un discípulo. exacto. Y ahora, sí, Pedro, con el poder del Espíritu Santo, se da un sermonazo, pero bueno, para mí uno de los mejores sermones, sí, que está en la Biblia es lo que Pedro dice. Pedro va directamente al grano, dice, ustedes hicieron esto, crucificaron al dador de la vida y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de vuestros pecados y automáticamente el resultado de eso, y no fue una campaña, no fue una campaña de 3 meses, no fue una campaña de 7 días, fue una campaña, no, menos de un día, porque ese sermón no fue la predicación, fue un sermón de aproximadamente 20 minutos, 30 minutos, pero la diferencia es que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Es cierto. Entonces, hermano querido, querido maestro, creo que nosotros ahora necesitamos eso, el hecho de tener esa disposición, esa unanimidad, no uniformidad. No es que todos somos iguales y deberíamos estar en la misma situación, sino es en el hecho de que tengamos bien claro el propósito. Hemos sido llamados y escogidos para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, esto de ir y testificar, de ir y compartir, que es el propósito, no deberá ser un trabajo, no deberá ser algo que me cueste. Ahora, ¿dónde está el problema? Está en el hecho de que no estoy en conexión con Dios. Yo recuerdo en un momento, ¿no? Cuando uno está enamorando, está noviando, lo primero que hace, ¿no? Yo veo ahí en el celular, en el Facebook, inició una relación. Todo el mundo, felicitaciones, por fin, ya era hora, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuándo la torta? Entonces, uno lo comparte, quiere que todo el mundo lo conozca. Bueno, una persona cuando realmente tiene un contacto directo con Jesús, no puede callarse. Testifica, cuenta, porque esa experiencia le gustaría que otro lo viviera también. Y esa es la influencia directa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia, un predicador no tienen el Espíritu Santo? Te voy a decir lo que he visto en mi ministerio, ¿no? Cuando una iglesia, un predicador no tiene el Espíritu Santo, entonces va a utilizar métodos humanos. Personalmente no estoy de acuerdo con esos métodos humanos. ¿Cuáles son esos? El marketing, o sea, hemos metido marketing a la iglesia, ¿no? Es decir, venga a los 7 días y vamos a hacer un sorteo al final. Incluso en algunas iglesias, o sea, te voy a decir lo que yo vi, sí, se colocan bicicletas, se colocan canastones. Entonces, como que si tú vienes las 7 noches, vamos a hacer un sorteo y se van a llevar la bicicleta, en algunos casos cocinas, en otros canastones. Entonces, yo me doy cuenta que esa iglesia está haciendo marketing, está utilizando un método humano, no está utilizando, no está utilizando el método divino, y el método divino es el Espíritu Santo. Y permíteme contarte esto. Cuando yo era alumno de teología en Argentina, ¿sí? Eh, no era conocido Alejandro Bullón. Te hago corta la historia. No era conocido Alejandro Bullón. La primera semana de oración, sí, fui a hacer secundaria, me acuerdo, estaba en cuarto, quinto, ¿no? En ese tiempo era tercero medio. Entonces voy a la primera semana de oración allá en el Colegio Adventista del Plata. Hay un auditorio muy grande, entonces de entrada los sugieres, había una pantalla gigante y cuando el orador empezó a dar los temas, había un pizarrón grande con letras fluorescentes, no sé, has debido ver, colocan un tubo fluorescente de color negro, entonces, o Negro. sea, muy alucinante, pero me aburrí, yo tenía 14 años, me aburrí. La segunda semana de oración fue del pastor Alejandro Bullón. Cuando yo llegué, no había esos adornos, no había nada. Es más, yo cuando dije, bueno, por lo menos en el otro había película, aquí no hay ni película, ¿sí? Entonces yo me sentí, imagínense un muchacho 14, 15 años,
en la rebeldía de la adolescencia. Entonces me puse a hacer cualquier otra cosa y el pastor Alejandro empezó a predicar. Y cuando empezó a predicar, sus palabras eran era agua para el sediento. Y levanté la vista por primera vez, empecé a escuchar a un hombre lleno del Espíritu Santo y pasó unas semanas y el pastor de la universidad en ese tiempo nos indicó que tuvieron una reunión. Todas las comisiones de la Universidad Adventista del Plata tuvieron una comisión y le dijeron al pastor Alejandro Bullón, ¿qué necesita? Tenemos las últimas películas, tenemos diapositivas, o sea, lo último en tecnología tenemos. ¿Qué necesita? Nada. Lo único dijo, lo único que necesito es que Oren. oren para que el Espíritu Santo trabaje. Nada más. No dijo quiero esto. Entonces ahí es donde yo me puse a pensar, ¿no? A veces nosotros queremos alcanzar, queremos llegar a las almas con música bonita, con premios, sí, pero la iglesia es el Espíritu Santo. Quiero decir algo más, pero adelante, Ciro. ¿Qué más quisieras decir? Solamente agregar acotar eso. Mira, no creo que utilizar medios de marketing y otras cosas esté mal. El ¿Ok? problema es que nosotros, cuando enfocamos solamente en ello y creemos que eso es lo que sí nos va a dar resultados, estamos utilizando mecanismos humanos para conseguir objetivos divinos. Ahí es un error. Entonces, ahora, puede utilizarse eso, pero creo que el foco debiera invertirse más en lo que decía el pastor Alejandro Bullón, ¿no? En el hecho de dedicar a orar. Creo que las campañas, la gran influencia y el gran éxito de todo ello depende mucho de la oración de los miembros y de aquellos que están trabajando en esa comisión. Entonces, por eso es vital que nosotros no pidamos que el Espíritu Santo nos use con todo lo que hay. Hoy día, por ejemplo, mira la tecnología cómo ha cambiado. Estar encerrados en nuestras casas, transmitiendo. Yo jamás me imaginé estar haciendo una clase de maestros online, pero esos son los caminos de Dios. Cuando las situaciones cambian, Dios nos facilita las cosas para poder seguir trabajando y teniendo los resultados para el crecimiento de la iglesia. Creo que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo especial. Creo que está tocando corazones. Yo acabo de visitar hace un par de días atrás a una familia que dice, pastor, mi madre era líder de iglesia. Ella todos los sábados nos obligaba a nosotros a estar en la iglesia sentados y nos obligaba a recibir el sábado, todo ello. Nosotros crecimos rebeldes, me salí de la iglesia en cuanto pude, me casé y ahora mi madre ya murió hace un par de años, pero ahora fue esta pandemia, este virus que me hizo temblar y recién me di cuenta que en verdad lo que mi mamá creía era verdad. Entonces el trabajo de oración de una madre, el testimonio de ella, aunque aparentemente capaz ella descansó sin ver a su hija en la iglesia, ha ido teniendo el resultado de tal manera que durante el tiempo el Espíritu Santo ha ido trabajando aunque ella no se dio cuenta. Entonces, eso es lo hermoso, hermano querido, el trabajo que usted realice, el testimonio que usted da, la prédica que usted comparte, las palabras de reflexión pequeñas o hasta un mensaje de Facebook que usted comparte o un mensaje de WhatsApp. A veces pareciera que llegan a saco roto, pero si usted lo hace con oración, yo le puedo asegurar que tarde o temprano esa semilla puede germinar y producir muchos frutos, pero siempre Amén. y cuando sea bajo la bendición del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que quiero es, ¿no? ¿Cómo tener el Espíritu Santo? Lamentablemente ha entrado una teología muy interesante, es como que yo puedo utilizar el Espíritu Santo. Tú hablaste hace Sofisticado. rato, pero quiero profundizar más. Es como que yo utilizo el Espíritu Santo, digo Espíritu Santo sana, Espíritu Santo. Y Una varita mágica. eso, eso es lo más grosero que el ser humano puede hacer delante de Dios. O sea, Dios es creador, nosotros somos sus criaturas. Entonces, ¿cómo tener el Espíritu Santo? No es tener el Espíritu Santo para mi beneficio, sino es colocarme en las manos del Espíritu Santo. Exacto. Es decir, mi oración no tiene que ser, Señor, dame el Espíritu Santo para predicar. Señor, que tu Espíritu Santo... No, o sea, ¿quién soy yo para mandar a Dios? Pero cuando yo le digo, Señor, me coloco en tus manos, dame la Úsame. oportunidad, úsame, Señor. Pero para decirle a Dios, úsame, tengo que estar dispuesto
a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces Dios de pronto me va a decir, habla a una persona que quizá yo me siento mal o de pronto yo veo a esa persona como mi enemigo, ¿sí? Y Dios me dice, habla. Entonces, y Elena de Huay habla y dice, cuando nosotros vamos a pedir algo a Dios, tenemos que analizar bien lo que le vamos a pedir, porque si de pronto le decimos, Señor, utilízame, y no sé si te ocurrió a vos, pero el día que yo entregué mi corazón a Dios, si yo le dije, Señor, quiero hacer tu voluntad, pongo mi vida en tus manos, y desde ese momento Dios cambió mi vida, me sacó de Bolivia, me fui a Argentina a terminar secundaria, y cuando terminé secundaria, en oración le volví a decir a Dios, Señor, te entrego mi vida, haz lo que quieras, y de pronto, ¡pum!, sete pastor, y yo peleé con Dios, yo te digo, peleé con Dios. Dije, no, no, Señor, yo tengo mis planes. Yo quiero tener profesión. Y es más, le decía a Dios, Señor, yo quiero ganar tanta plata y darte diezmo. Pero Dios mismo me respondía y me decía, yo no quiero tu diezmo. Lo que yo quiero es tu vida. Entonces, cuando uno le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, nuestra oración en la mañana y en la noche no es, Señor, dame Espíritu Santo. Es más, te comento, hace unos días un muchacho me escribió y me dice, pastor, qué lindos temas que da. Páseme todas sus diapositivas, porque a mí me gusta predicar. Y yo le escribí un poco largo y le dije, mira, la verdadera predicación no es acopiar las diapositivas de otras personas, sino la verdadera predicación es que tú testifiques. Por eso la Biblia dice, ¿no? El Espíritu Santo nos da poder para dar testimonio. Y le decía, la mejor predicación que tú vas a dar no es testimonios de otros, no es la vida de otros, sino es lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa predicación va a tener poder. Amén. Es la historia del endemoniado gadareno. Un Exacto. hombre, un hombre que no recibió preparación teológica, no recibió preparación misionera, pero un hombre que solo tenía una misión que Cristo le dejó, y esa misión nos dejó a ti y a mí, querido hermano. Cuéntale a otros lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué mejor cosa de contarle? Es cierto, la palabra de Dios tiene mucha verdad y el Espíritu Santo siempre ha de ser aquella que va a usar ello. Pero sabes, mi hermano querido, hay muchas partes de tu historia, de tu vida, de las cosas que te ha pasado a enfrentar, que no están escritos en este libro, sino están escritos en los libros de historia de tu vida. Y esas Amén. historias son las que marcan la vida de otro, porque dice, mira, yo sufrí esta situación, yo estoy en la misma situación, se identifican. Y si él ha superado y Dios lo ha ayudado, yo creo que a mí también Dios puede ayudarme. Entonces es ahí, ¿no? Donde la testificación cobra vida. La testificación no tiene valor tanto por el contenido teológico, tiene valor por la experiencia personal, directa con Dios. Así que, hermano querido, recuerde, y tú dijiste una cosa que me llamó la atención y siempre he estado en eso, pidiéndole a Dios, ¿no? Háblame. Me llama la atención la historia, ¿no? Cómo Dios habló con Samuel, cómo el Espíritu Santo le habló a Pablo, cómo le habló el ángel a Cornelio. Que Ajá. yo digo, ¿cuándo me encontraré con un ángel o el Espíritu Santo que me hable? Esa debiera ser nuestra lucha, ¿no? Pero repito, bueno, el punto recalcábamos ahí, yo tengo que estar preparado. ¿Por qué? Dios no puede llenar su aceite en, un, en una vasija que esté llena de otras cosas. El Ajá. Espíritu Santo no puede llenarse en una vida que tiene muchos impedimentos para que Dios ingrese. Entonces es vital que nosotros podamos prepararnos. No se pone un vino nuevo en odre viejo, en un odre que no esté dispuesto ni preparado para ello. Así que tenemos que hacer ese trabajo especial para ser los grandes misioneros que Dios necesita en los días finales. Bueno, yo voy a dar mis palabras de cierre del repaso. Mientras voy haciendo ese cierre, Ciro, prepara tu cierre, por favor. Queridos hermanos, el título dice testificar con el poder del Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo es colocarnos en las manos del Espíritu Santo. Y cuando nos colocamos en las manos del Espíritu Santo, nosotros somos los que hablamos,
pero quien va a colocar palabras, mensajes en nosotros es Dios. Cuando estaba trabajando en la universidad, algunos teólogos me decían, pastor, me invitaron a predicar en una iglesia principal y me decían, pastor, ¿qué tema me aconseja? Usted que ha buenos temas, ¿qué tema me aconseja para una iglesia central? Y yo les decía, hijitos, creo que han comenzado mal, les decía, porque a los hermanos no les interesa lo que tú vas a predicar. Los hermanos en el sábado van a escuchar palabra de Dios. No te acerques a una persona a decirle cuál es el mejor tema que tengo que predicar. Arrodíllate delante de Dios y dile, Señor, me eligieron para predicar este sábado. ¿Cuál es el tema que tú quieres que predique? Y empiece a estudiar la Biblia, espíritu de profecía, y en algún momento Dios impactará un texto, impactará una historia, y Dios empezará a dirigir esa predicación. Pero también el título dice testificar. Queridos hermanos, nosotros no solamente somos adventistas del séptimo día, somos adventistas los 7 días a la semana. Entonces, a la Biblia dice, vosotros sois cartas abiertas y leídas por todo el mundo. Entonces, todas las mañanas tengo que colocarme en las manos del Espíritu Santo para que todo lo que yo haga, no lo haga yo, sino lo haga el Espíritu Santo a través de mí, y de esa manera voy a ser un testimonio vivo. Ciro, tus palabras de cierre. Cuando yo veo este libro y empiezo a leer sus páginas, veo pastores, me refiero a pastores de ovejas, escribanos, veo pescadores, veo personas de todo tipo y nivel social, algunos con formación teológica, otros sin formación, incluso ni siquiera algunos tenían formación académica de colegio, pero Dios los usó a todos ellos de mil maneras e hicieron cosas que quedaron plasmadas en estas páginas. Querido hermano, Dios también quiere usarte a ti. Dios quiere hacer grandes obras y maravillas a través de ti. Pero todo depende de la medida que tú decidas prepararte para que Él lo haga. ¿Sabes? Qué hermoso es testificar. Qué hermoso es ver una persona que ha llegado a la iglesia fruto del trabajo que estamos haciendo. Hoy día tuvimos una hermosa ceremonia bautismal donde un hermano fue contactado por un colportor. El colportor cambió de lugar, pero dejó a un instructor bíblico de la iglesia, un anciano. Y juntos hicieron una labor hermosa. Y hoy día se entregó al Señor. ¿Y sabe qué? El hermano estaba desesperado por bautizarse. Qué emoción, ¿no? Poder tener a alguien que dice, quiero bautizar de una vez, quiero entregarme de una vez mi vida al Señor. ¿Sabes, hermano querido? Ese privilegio de ver a una persona entregándose al Señor, solo podrás hacerlo cuando tú testifiques de Él. Quizás tus palabras parezca que no tienen resultado acá. No te preocupes, un día en el cielo podrás ver el resultado de tu trabajo probablemente, si no lo ves acá. Así que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas para poder seguir siendo el instrumento que Dios necesita para terminar la obra de predicación del Evangelio. Queridos hermanos, muchas gracias por participar de este repaso de maestros de la escuela sabática, la quinta lección de este trimestre. Que Dios los bendiga. Para despedirnos, Ciro, si puedes acompañarnos con la oración, por favor. Oremos. Querido buen Padre, gracias te queremos dar por haber estado juntos aquí reunidos, dos hijos tuyos, compartiendo, conversando un poco lo que el folleto de escuela sabática trata de enseñarnos a través del estudio diario. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no nos ha dejado solos para que podamos hacer el trabajo de terminar la obra de predicación del Evangelio, sino que enviaste al Espíritu Santo, a tu Consolador, para que Él pueda usarnos de maneras increíbles que hasta nosotros podemos ver imposible de lograr. Por favor, perdónanos si hasta ahora tal vez hemos fallado, nos hemos equivocado. Perdónanos si hemos querido confiar en nuestros mecanismos, estrategias humanas. Úsanos como tus instrumentos para que muy pronto podamos ver a Cristo volver en las nubes con gran poder y gloria, y junto a nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos y todos aquellos que hemos alcanzado a través de nuestra testificación.
Gracias por todo. Acompáñanos al culminar este repaso. Pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias. Los invitamos. Y si te gustó el programa, por favor, comparte con tus hermanos, con tu iglesia. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Que Dios los Así es. bendiga. Hasta la próxima semana. Nos vemos, amigos.